Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Luciano Mundino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio, como todas las anteriores. Bueno, esta vez coincide, estamos en vísperas de una fiesta judía de Shavuot, y por eso tenemos que grabar de forma unos días antes, pero más que hablar de lo que está pasando en este momento, vamos a hablar de algo que pasó hace pocos días y que fue una bocanada de aire fresco, como tú decías, dentro del panorama cada vez más nebuloso de lo que puede ser la salida de esta guerra, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. La operación Arnón del último sábado, que en horas de la mañana, bueno, en horas de la mañana aquí en España, cuando se empezó a correr el rumor que llegaban muy buenas noticias desde, no quiero decir desde la Franja de Gaza, porque no, buenas noticias de la Franja de Gaza no ha habido nunca, y menos en este momento, en especial desde el 7 de octubre. Pero sí llegaron muy buenas noticias desde Israel, desde la zona del sur del país, cuando se empezó a correr o circuló la información en redes sociales y en algunos medios de comunicación que tibiamente empezaban a recoger el asunto de que iba a haber que iba a haber novedades y que había buenas novedades respecto a los secuestrados, que para ese momento eran 124 los que estaban en la Franja de Gaza, retenidos por la organización terrorista Hamas, luego de que el 7 de octubre lanzara el ataque contra los kibutzim del sur de Israel. Esas buenas noticias tenían que ver con el rescate, no la liberación. Es verdad que a mí personalmente, y después también es algo que cuando se enfría un poco la cabeza, el sentimiento, el corazón, usar la palabra liberación no era correcta. Es verdad, porque no ha habido una liberación, ha habido un rescate. Ha habido un rescate que fue comandado por Arnold Mora, un combatiente de 36 años de Yamam, que fue la fuerza que dirigió esta operación en el centro de la Franja de Gaza para rescatar a los 4 secuestrados: Noah Argamani, de 25 años, Almog Meir, de 21, Andrei Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, que eran 4 de los secuestrados que estaban en manos de la organización terrorista Hamas, o que se suponía en manos de la organización terrorista Hamas desde el 7 de octubre. El caso de Noah Argamani quizás es junto al de Almog, porque es verdad que el de Noah fue muy gráfico, más que nada por la particular historia de su mamá. La mamá de Noah, de ascendencia china, está atravesando una etapa terminal en una edad que la tiene en un estadio muy delicado de salud, y ha sido una de las voces más dramáticas que más graficado el horror de los secuestrados del 7 de octubre, que su voz y su lucha constante en los medios de comunicación, respaldando y pidiendo por favor ver por última vez a su hija, que llegara el día de que su situación de salud complique, incluso antes de morir. Ella pedía volver a ver a Noah antes de que esa hora llegara. Luego Almog es el caso quizás el segundo, mucho más gráfico, quizás mucha más gente tenga en la memoria, cuando vimos su cuerpo, eh, su cara, su rostro defendiéndose y tapándose los rostros cuando los terroristas de Hamas ingresaban al Festival de Nova y perpetraban la masacre del 7 de octubre. En el caso de los últimos 4 secuestrados rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel, estamos hablando de una verdadera bocanada de aire. Fue una verdadera buena noticia para un Israel que está atravesando desde el 7 de octubre unas horas verdaderamente oscuras. No solo porque está enroscado en una guerra que tiene distintos frentes y que se sabe que es
muy compleja desde lo militar, desde lo político, también desde lo político interno, sino que es una sociedad, la israelí, que viene desde el 7 de octubre afrontando las consecuencias morales, psicológicas, también económicas, que tiene una guerra que Israel no ha decidido comenzar, pero que sí se vio en la necesidad de continuar y se verá en la necesidad de terminar dentro de mayor o menor tiempo, depende cómo las circunstancias políticas y militares empiecen a desarrollarse en conjunto, terminar en la Franja de Gaza con sus dos grandes objetivos, que siguen siendo los mismos que el gabinete de guerra el mismo 7 de octubre estableció. El primero, liberar a los secuestrados. Estamos hablando de 120 personas que todavía están en la Franja de Gaza. La última liberación de los 4 secuestrados el día sábado volvió a esa bocanada de aire y esa idea de que hay vida en esos secuestrados y que los esfuerzos se van a redoblar para ir detrás de todos ellos. Ese es un objetivo irrenunciable para las fuerzas de defensa de Israel y esto jamás lo tenía muy en claro. Jamás el 7 de octubre, cuando invadió, violó la soberanía territorial de Israel, agredió y cometió las masacres en las comunidades del sur, en los kibutzim, comunidades que son muy aferradas a incluso los proyectos de paz entre los dos pueblos, entre los árabes y los judíos, incluso la convivencia con la Franja de Gaza, incluso una comunidad, la del sur, que es muy, quizás está muy distante de las posiciones más extremistas que puedan tener lugar en Israel y especialmente en aquellos sectores más nacionalistas, fueron los sectores del sur quienes peor pasaron la masacre del 7 de octubre y que afrontaron la peor de las tragedias, que fue el asesinato de más de 1.200 israelíes y el secuestro en ese momento de más de 240, sin contar los miles de heridos que también se fueron acumulando con el paso del tiempo. Ese objetivo de la liberación de los rehenes tiene que ver con un sentimiento, con una identidad propia del pueblo judío y también del pueblo de Israel, de lo que significa la recuperación de esas personas que están secuestradas en manos de una organización terrorista que en su carta fundacional recoge principios y fundamentos teológicos, filosóficos e ideológicos muy tenebrosos, muy perturbadores y que hablan lisa y llanamente, se refieren a la eliminación del pueblo judío y del Estado de Israel en sus artículos más importantes de esta carta. Me refiero al artículo 32, el artículo 7, todos esos artículos o rincones de la carta que hablan de la eliminación del pueblo judío, incluso haciendo citas a los que han sido los imanes o esa idea de pensadores o ideólogos de ese islamismo mucho más extremista. Pero también hay una necesidad de ir incluso detrás a recuperar a aquellos secuestrados que han sido asesinados en manos de Hamas el día 7 de octubre y sus cuerpos llevados a la Franja de Gaza. Hemos visto este caso de Yanni Luke, por ejemplo, en las últimas semanas, cuando su cuerpo fue recuperado. No recuerdo ahora en qué parte de la Franja de Gaza, creo que había sido en uno de los hospitales que las fuerzas de defensa de Israel lograron tomar e ingresar y tomar posición, como también todos aquellos secuestrados que han sido asesinados o que han muerto en el cautiverio de Hamas y que todavía sus cuerpos yacen en la Franja de Gaza. Ese objetivo de la recuperación de los secuestrados, tanto los vivos como los muertos, es un punto tan sensible y tan importante para no solo la mentalidad, sino la moralidad de un pueblo entero, que quien conozca verdaderamente esa forma de pensar y de sentir del pueblo judío y del pueblo de Israel, va a comprender realmente lo que significa que todavía 120 israelíes estén en manos de la organización terrorista Hamas. Uno que es irrenunciable. Luego podemos tener o podemos encontrar matices, diferencias, puntos de encuentro y puntos de desencuentro entre lo que es la posición mucho más militar, de doctrina, más estructural quizás, con una visión mucho más política y que probablemente considera otro tipo de elementos a la hora del desarrollo de la guerra en la Franja de Gaza, como puede ser
esta mentalidad más política que un seno de la alianza del gobierno en Israel todavía mantiene. Pero de forma general o por encima de todas esas diferencias, creo que nadie puede dudar lo que significa el hecho, la existencia de 120 israelíes secuestrados todavía en manos de la organización terrorista Hamas. Esto el día sábado fue algo completamente inesperado, una buena noticia inesperada en un momento de muy malas noticias. Israel al día de hoy enfrenta no solo una guerra con distintos frentes, sino dos de esos frentes verdaderamente complejos. La Franja de Gaza ya se sabe que tiene una complejidad particular, no solo por las presiones internas que suceden en Israel, la fatiga de 8 meses de guerra, sino también por muchas de las presiones externas que vemos en el caso de una Unión Europea que conoce la necesidad y la importancia estratégica de mantener buenas relaciones con el Estado de Israel. Aquí podemos hablar de lo que es la relación o esa vinculación comercial energética que hay entre el país del Medio Oriente y los países de Europa, especialmente afrontando crisis energéticas producto de la guerra en Ucrania, pero conviviendo con voces muy hostiles a los objetivos de Israel, su derecho a la existencia y su derecho a la defensa, como puede ser el caso de España, que en las últimas semanas o en los últimos meses, yo lo adjudico mucho más a un contexto general de elecciones europeas, que ya habiendo pasado el último domingo, probablemente muchas de estas consideraciones quizás no cambien, pero sí se van a volver menos visibles porque ya no estamos en campaña electoral y ya no es necesario dotar de contenido esto último, como ha sido el caso de España reconociendo a una entidad, un Estado o una identidad palestina que es muy cuestionada, ya no solo por quienes estén a favor o en contra de un posicionamiento o la creación de un Estado palestino, sino porque un reconocimiento, una identidad que no tiene gobierno por las diferencias y la guerra civil y las fuertes tensiones que hay dentro del mundo islámico en general, pero en particular dentro del liderazgo palestino, un liderazgo dividido con Hamas en la Franja de Gaza y con los grupos como Fatah y, y el Frente Popular de Liberación Palestina en Judea y Samaria, en Cisjordania, demuestra que esta identidad o esta idea de un Estado palestino está muy carente, no solo de sentido, sino de contenido. Y además no es para nada beneficioso, o quien crea que reconociendo esta situación en Palestina como un Estado moderno, basado sus principios quizás fundacionales en lo que fue la masacre del 7 de octubre, el día en que más judíos fueron asesinados desde 1945, desde el Holocausto, piensan que con ese reconocimiento le hacen un favor a los palestinos, están completamente equivocados. Uno de los fracasos más rotundos, o quizás por los cuales la vía diplomática en el conflicto palestino-israelí se ha visto herida de muerte en los acuerdos de Oslo. Aquí nos remontamos a 1993, 1995. Fue justamente como Yasir Arafat en los últimos años, especialmente en el año 2000, cuando fracasa este proyecto que la comunidad internacional mucho presionaba también a Israel y a las delegaciones palestinas para llegar a un acuerdo. En ese momento Ehud Barak daba concesiones que creo que ni siquiera los palestinos y mucho menos la administración demócrata de Bill Clinton imaginaba, que era una concesión territorial, política, impresionantemente grande que nunca se había visto en la historia. Por lo tanto, si en el año 2000 el problema hubiese sido territorial, Yasir Arafat no hubiera tenido ningún problema en firmar la paz con Israel y poder ahorrarse no solo la segunda intifada, sino todos los 30 años, las 3 décadas que vinieron después de los acuerdos de Oslo, que no fueron más que capas de violencia, de muertes y de heridos, tanto del lado de Israel como del lado palestino, que se empezaron a acumular y que se empezaron a cargar en la cuenta de esa, no solo la negligencia de la comunidad internacional, sino también de una intransigencia por parte de los líderes palestinos. En el caso de Arafat, esa intransigencia tenía que ver con ya no poder controlar un movimiento palestino, un movimiento nacionalista o una causa
que los palestinos han definido, especialmente a partir del año 1965, cuando crean la OLP, pero empiezan a crear todo un movimiento identitario que los empieza a definir y empieza a definir rasgos y características que son muy peculiares. Profundizar en lo que significa el movimiento o esa identidad palestina, que es el bloqueo, lo que obstruye la paz con Israel y lo que permite al día de hoy, o mejor dicho, no permite llegar a una salida real, pragmática y concreta en la Franja de Gaza, llevaría muchísimo tiempo. Pero sí hay algunas coordenadas que creo importante marcar o considerar, y es que esa causa palestina, la que al día de hoy, en teoría, es lo que revitaliza a Hamas, el de Gaza, casi con una épica muy grande, una épica muy vacía de contenido militar, además del contenido político, porque Hamas, su brazo militar en su operatividad terrorista, está muy dañado por el paso y la toma de posición de las fuerzas de defensa de Israel dentro de la Gaza, pero que mantiene en sí una retórica que es siempre importante señalar. Y es este movimiento identitario que hace mucho tiempo, por en los últimos 30 años, ha sido cooptado y ha sido conquistado por un islamismo, una visión estratégica de destrucción, ya no solo del Estado de Israel, sino también de los valores occidentales y también de aquellos gobiernos árabes, en especial los suníes, que están fuertemente enfrentados al eje chiita promovido por Irán y que son quienes de alguna forma han sacado distintos mecanismos de alianza y acercamientos con el Estado de Israel en detrimento de un apoyo que muchas veces sí se ve en la cuestión más popular o en las clases más populares de los países árabes. Cuando vemos instancias como los acuerdos de Abraham, creo que estamos viendo justamente esto, cómo los gobiernos de forma estratégica identifican un objetivo en común, un enemigo en común, que en este caso es la República Islámica de Irán y su expansionismo, expansionismo que no es solo militar, sino también nuclear, y que, insisto, no va solo contra Israel, sino que va también contra aquellos estados árabes, esos países árabes sunitas en general, pero Arabia Saudita en particular, junto a Emiratos Árabes Unidos, y que nos ayudan a definir esta guerra como una guerra en la cual no están enfrentados palestinos e israelíes, sino que están enfrentados árabes, israelíes en contra de ese expansionismo persa que lleva Irán y que jamás, como también Hezbollah, que está causando fuertes daños en el norte, están de alguna forma estructurando en contra y en la zona mucho más periférica, en ese anillo de fuego, en contra del Estado de Israel. Para terminar, sí creo que el sábado esta bocanada de aire le da un respiro a Israel para ir por esos 120 que todavía están secuestrados y que están en la Franja de Gaza, le demuestra al mundo, más allá que insistan en esta idea que no tiene ningún tipo de sentido desde lo militar, en lo político lo podríamos discutir, pero en lo militar el objetivo grande de Israel de descabezar a toda la cúpula de Hamas, conociendo que enfrenta una ideología y que una ideología es muy difícil, si no imposible, erradicar de raíz por medios militares convencionales. Aquí hay otras cuestiones que seguramente en otra entrega podríamos profundizar, que es cómo se destruiría una ideología en el caso de Hamas, pero que sin duda Israel está demostrando al mundo una vez más, a la comunidad internacional que ha sido muy negligente en su tratamiento con los líderes palestinos, especialmente en el envío de ayuda humanitaria, y la poca o nula rendición de cuentas que los líderes palestinos han hecho en el manejo de estos fondos, y que ha quedado muy claro que a medida que Israel y las fuerzas de defensa de Israel llegaban a los puntos claves, como en el caso de Rafía o aquellos campos de refugiados de la Franja de Gaza, que no son campos de refugiados, sino que es un concepto mucho más propagandístico en contra de Israel que lo que la realidad indica. En el caso de estos campamentos en la Franja de Gaza, tienen mejores condiciones de vida, incluso que muchas ciudades árabes del Medio Oriente, y están muy lejos de ser aquellos campamentos de refugiados que hemos visto o en la guerra de 1948, la guerra de independencia, o incluso me acuerdo hace pocas semanas atrás, cuando empezó a salir esa propaganda, ese activismo de todos los ojos puestos en Rafía,
el movimiento palestino tuvo que apostar por una imagen creada por inteligencia artificial, porque en ningún sitio, ni de la Franja de Gaza, ni de Cisjordania, vamos a encontrar esa imagen repleta de carpas de campos de refugiados. No lo vamos a encontrar tampoco en Siria, en Egipto o en Jordania. Quizás nos tengamos que ir hasta Darfur y la guerra en Sudán como para encontrar una imagen similar, pero esa imagen de todos los ojos en Rafía, con las miles de campañas queriendo demostrar o queriendo escenificar una imagen terrorífica y catastrófica producto del avance de las fuerzas de defensa de Israel, no es más que una, no solo incomprensión, sino que es una mentira porque no está sostenida por ninguna prueba en la realidad. Ya por último, el rescate de estos últimos 4 secuestrados le da a Israel esa revitalidad para salir y continuar en la Franja de Gaza. Probablemente falte todavía evidencia, aunque parezca que no, pero falta mucha evidencia para que el mundo realmente entienda cuáles son los objetivos de Israel en la Franja de Gaza, por qué es necesario que la operación militar termine y termine en el descabezamiento de la organización terrorista Hamas para ir rápidamente a apagar los incendios literalmente en la frontera norte que está causando Hezbollah, que es otro peón de la República Islámica de Irán. Pues sin duda es un análisis certero y que nos trae a cuenta y nos pone en contexto la alegría, la explosión de alegría que ha significado este pequeño milagro de 4 personas halladas vivas, pero como suele decirse en hebreo, más como deseo de longevidad, es hasta los 120, o sea, necesitamos Así que es. los 120 vivos y muertos que hayan quedado en la Franja de Gaza sean devueltos y recupere Israel el pulso normal para seguir adelante y entonces emprender esta labor de reconstrucción que va a ser inevitable porque evidentemente 8 meses de guerra en estas condiciones acaban con muchos países y Israel no está acabado, pero necesitará revitalizarse también. Muchas gracias, Luciano Mondino, y Así es. hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega. Buenas tardes.